Debido a la actividad humana, se emanan gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Si analizamos el sector del transporte, es aproximadamente un 30% que emana este tipo de gases, ya que es en base a combustibles fósiles. Entonces aquí llegan los que son los vehículos eléctricos, ya que nos ayudan y nos apoyan para el desarrollo sostenible. Y así podemos encontrar una sinergia entre el sector del transporte y el sector de la electricidad. Pero los vehículos eléctricos tienen varios desafíos porque aumentan la demanda del suministro eléctrico, también deterioran la calidad de servicio, hay falta de seguridad y perdemos la confiabilidad del sistema. Por ello, hoy analizaremos un informe de investigación llamado Evaluación del impacto de la electromovilidad en la calidad de servicio en redes de distribución residenciales por Raúl Llampara. El objetivo general de este trabajo es evaluar el impacto de la integración masiva de cargadores de vehículos eléctricos en la calidad de servicio de redes eléctricas residenciales. Y dentro de los objetivos específicos más importantes tenemos implementar un algoritmo que sea un flujo de carga trifásico, armónico y estocástico. Esto empleando el método llamado Monte Carlo con dos software, uno es el OpenDCS y el otro el MATLAB. Así pueden evaluar la probabilidad de los niveles de distorsión armónica total del voltaje, que es el THD. Otro es evaluar el impacto de la calidad del servicio debido al aumento que hay en dispositivos no lineales, por ejemplo, para cargar los vehículos eléctricos. Y esto se hace mediante un caso de estudio y diversos escenarios de operación. Ahora veremos cómo se modelaron los elementos de la red. Pero primero debemos conocer los software que fueron utilizados para modelar todas estas cosas. El primero es OpenDCS, que es un software de simulación que nos permite modelar sistemas de distribución. Entonces aquí se pueden hacer, por ejemplo, análisis en el dominio de la frecuencia, se puede planificar quizá, analizar redes de distribución y su evolución. Quizá, por ejemplo, si se desea modernizar redes, por ejemplo, a Smart Grid. Y también tenemos el MATLAB, que es un software que se basa en matrices y entonces nos ayuda a resolver problemas tanto científicos como ingenieriles. Y así podemos visualizar los datos y la información de la que disponemos, además de que tiene muchas toolboxes o herramientas y esto nos permite hacer los estudios estocásticos o probabilísticos. Bueno, la subestación se modela por una fuente de tensión más una impedancia. Los transformadores se modelan como un elemento multiterminal de dos o más devanados y de una o más fases, y también las líneas de distribución pueden ser tanto monofásicas como bifásicas o trifásicas y líneas aéreas y o subterráneas. Para el modelo del consumo se utilizó el comando houseLoad en MATLAB y con esto se pudo obtener la curva de demanda de 55 casas de Suecia en un día, pero el gráfico nos muestra en minutos. Esto lo que nos permite es generar otras muestras de perfiles de carga sintéticas y esto tiene validación estadística dentro de las mediciones horarias de los hogares de Suecia. Primero es importante saber el modelo eléctrico de una carga, que podemos ver las ecuaciones en la pantalla. Ahora, lo que cambia en estos modelos son los exponentes. Por lo tanto, aquí podemos ver que el modelo 1 de MATLAB sería potencia constante, va a tener unos exponentes específicos. Por ejemplo, el modelo 3 va a tener otro exponente y eso va a significar que es potencia constante con Q cuadrático. Para modelar los dispositivos eléctricos que están dentro de un hogar, se usa el modelo 1, que es de potencia constante, y esto implica que los exponentes KPU y KQU son igual a 0. Pero en el caso de los vehículos eléctricos, para poder modelarlos correctamente, vamos a utilizar el modelo 4, que es un modelo exponencial.
Este modelo nosotros ponemos los exponentes. En este caso se utilizaron que KPU es igual a 2.59 y el KQU es 4.06, ya que con estos valores se han dado buenos resultados, por lo tanto permiten una buena estimación. Para el modelo del cargador del vehículo eléctrico se consideró que es una carga no controlada y por ende el inicio de la carga es a las 7 de la tarde. Esto es porque la gente suele llegar del trabajo a su casa y esa es la hora donde conecta estos vehículos. Y ahora, otra cosa a considerar es el porcentaje de la batería eléctrica. En este caso, el 0% indica que la batería está vacía y el 100% de que está llena. Esto es el estado de carga o SOC. El modelo de armónicos de los consumos se representa mediante un circuito de Norton. Este circuito tiene una fuente de corriente, que vemos que tenemos la corriente fundamental multiplicada por el múltiplo de armónicos. Esto permite que el modelo de la carga pueda inyectar armónicos a la red de estudio. También vemos un circuito RL paralelo y un circuito RL serie. Esto representa la parte lineal de la carga y nos permite o es un elemento amortiguador en la propagación de los armónicos. Y en OpenDCS el modelo de RL serie corresponde a un 50% de la carga y el modelo de RL paralelo a otro 50%, pero la mezcla de estos dos ha demostrado tener un buen comportamiento en el análisis de armónicos. Bueno, ahora vamos a analizar la metodología para la evaluación del impacto de la electromovilidad en la calidad de servicio. Y este trabajo se centra en la calidad de servicio, específicamente en la calidad de onda. Por lo tanto, hay que modelar el vehículo eléctrico, pero luego evaluar su impacto en la red desde el punto de vista de los armónicos. Por lo tanto, el método Monte Carlo nos permite modelar estas incertidumbres del impacto tanto del consumo en cargas residenciales y en vehículos eléctricos. Y esto es una respuesta probabilística. Así que ahora vamos a analizar el algoritmo del flujo de carga armónico probabilístico de una forma superficial. Así que se inicia con el llamado proceso de levantamiento de datos, donde primero debemos definir los elementos de la red y luego definir los modelos estocásticos tanto de las cargas residenciales como la de los vehículos eléctricos y los cargadores. Y también debemos tener en consideración la probabilidad de que hay un vehículo eléctrico en un hogar. Con todas estas variables ya nos vamos dentro del flujo de carga armónico probabilístico, donde debemos tener dos perfiles diarios aleatorios de demanda y del espectro armónico, tanto de la carga residencial como del vehículo eléctrico, por lo que se define una hora de estudio y se resuelve el flujo de carga armónico, que es un proceso iterativo. Por lo tanto, se hacen 150 iteraciones por caso de estudio. Y en este caso son 4 casos de estudio, por lo tanto se hace un total de 600 iteraciones. Y ya esto listo, se procede con el análisis de resultados, donde tenemos que analizamos la distorsión armónica total, que es el THD, y también la distorsión armónica de la tercera armónica. Ahora, en la parte de modelos estocásticos, primero tenemos el consumo residencial, que básicamente el comando houselat del que les había mencionado nos permite obtener un modelo estocástico del perfil de demanda de residencial. Todo esto se hace mediante una función de distribución normal junto con la desviación estándar, por lo que se van generando datos, en este caso 1000 datos, y todos estos datos se guardan en una matriz. Ahora, lo mismo sucede para el proceso de carga del vehículo eléctrico, donde es muy importante la distancia recorrida por el vehículo, ya que esto está directamente relacionado con el SOC o el estado de la carga. Por tanto, la distancia recorrida es una variable con alta incertidumbre, así que se considera una variable estocástica en este caso, por lo que también se realiza una distribución probabilística
y en este caso se considera que la distancia media diaria recorrida es de 33 millas y la desviación estándar es de 20.4 millas, y observamos el gráfico donde tenemos la densidad probabilística de la distancia recorrida en millas. Luego se generan los 1000 datos para poder hacer una matriz y realizar un histograma donde se hace un modelo estocástico de la distancia recorrida. Y aquí también podemos observar el perfil de carga de un PHEV, que es un vehículo eléctrico híbrido enchufable, que es el que se usa en este trabajo, ya que es de los autos con más presencia en el mercado y también más aceptada por los consumidores. Por lo tanto, es una transición entre los vehículos convencionales y los vehículos eléctricos. Y por último, el análisis de la ubicación y la densidad de la conexión de los vehículos eléctricos, en donde básicamente tenemos estos 4 casos de estudio que tienen relación con el SOC, que estaría en 0%, 25%, 50% y 100%. Por lo tanto, aquí lo que se usa es una probabilidad uniforme, y así con estos 1000 datos aleatorios generamos una función y nos da el histograma que estamos observando en la diapositiva. Y bueno, antes de irnos a la parte de los casos de estudio, debemos considerar el alimentador utilizado, que es un sistema de prueba del IEEE y tiene 906 nudos y 55 cargas monofásicas residenciales. De estas 55 cargas monofásicas, cualquiera podría tener un vehículo eléctrico. Lo que sabemos es que en la fase A hay 21 residencias conectadas, en la fase B hay 19 y en la fase C hay 15. Y por último vamos a ver los casos de estudio y los resultados. Para la parte de los casos de estudio y poder evaluar correctamente la calidad de servicio en una red residencial, se consideraron 4 casos, donde el porcentaje de batería es de 0%, uno donde es 25%, 50% y 100%. Estos casos, podemos ver en la tabla, indican que tienen una cantidad específica de vehículos eléctricos conectados. Y una vez que se definieron los perfiles de demanda de las cargas residenciales y de los vehículos eléctricos, finalmente se va a asignar un perfil de carga de vehículo eléctrico solamente a los hogares que dispongan de uno. Y el caso número 4 de estudio es el caso más crítico, ya que en ese caso todos los hogares dispondrían de un vehículo eléctrico, que al final es una carga no lineal. Por lo tanto, lo que se espera en ese caso es que haya un aumento significativo del THD y de la distorsión armónica individual de la tercera armónica. Finalmente, para los resultados, tenemos ya los gráficos donde vemos el comportamiento probabilístico tanto del THD como de la tercera armónica. Debemos recordar que la fase A es donde hay más casas conectadas con respecto a la fase B y C. Por tanto, lo primero que debemos saber es sobre la norma. La norma es llamada la EN 50160 y esta norma lo que nos indica es cuando el THD es menor a 8%, estamos dentro de la norma, y cuando el tercer armónico es menor que 5%, también estamos dentro de la norma. Y claro, en los gráficos podemos observar que en la fase A la cantidad de casas que cumplen con esta norma es baja, pero a medida que nos acercamos a la fase C, donde hay menos hogares conectados y por lo tanto menos probabilidad de tener un vehículo eléctrico, podemos ver que hay muchas más casas que están dentro del rango de la norma, pero solo del THD, porque la parte de la tercera armónica por lo general no cumple con el límite de la norma que está estipulado. Por lo tanto, lo que observamos es que efectivamente los vehículos eléctricos sí afectan la cantidad de simulaciones que están dentro de la norma, ya que partes de la red o fases que están o que presentan más vehículos eléctricos se van a salir más de la norma con respecto a las que tienen menos vehículos eléctricos. Y esto es porque hay menos contaminación armónica. Esto quiere decir
que al aumentar las cargas no lineales de los cargadores de los vehículos eléctricos en algún punto de la red, hay más probabilidad de que haya contaminación armónica. Así que sí, básicamente los vehículos eléctricos, sus cargadores, todas estas cargas no lineales finalmente sí afectan a la red. Y bueno, como plus, también este trabajo por supuesto puede mejorarse, ya que este ha sido desde el punto de vista probabilístico de una red de baja tensión, donde solamente se analizó el THD y la tercera armónica para una determinada hora de estudio. Por lo que tanto, cosas que se pueden mejorar quizá es implementar un modelo estocástico de la ubicación de los vehículos eléctricos pero más sofisticado. O también quizás un trabajo donde se considere un periodo de estudio más amplio, no tan solo una hora del día específica. Y bueno, así concluye este trabajo. Así que muchas gracias por su atención. Mi nombre es Denise Araya Marambio y este trabajo es del electivo de energías renovables y eficiencia energética con el profesor Horacio Díaz. Muchas gracias.